rechazo, abandono, miedo, impotencia, vergüenza. Esas eran las heridas que dejaba que definieran mi identidad. Hasta que conocí a Dios. Y entonces mi vida cambió. Y si cambió la mía, puede cambiar la tuya. Te cuento mi historia. Y pues ahora sí les voy a contar un poquito de mí. ¿Quién es Andrea? Yo nací en Guadalajara, soy mexicana, tengo 33 años de edad, recién cumplidos. Y bueno, la verdad es que nací en una familia con muchas carencias afectivas, ¿no? Mis padres estaban divorciando cuando yo tenía 2 años. O sea, realmente yo no me acuerdo de ellos cuando yo estaba chica, nunca los vi juntos. O sea, recuerdo muy poco de mi historia, muy poco de mi infancia. Y bueno, me parece importante porque también, claro que sé que los pocos recuerdos que tengo de mi infancia están relacionados pues con las carencias y los traumas, ¿no? Porque nuestro cerebro lo que pasa es que intenta bloquear esos momentos difíciles. Ahora, yo tengo una madre y un padre que están vivos. Fernanda, mi hermana, porque acuérdense que les había contado que yo soy gemela, y falleció mi hermana cuando yo tenía 11 años. Y tengo una hermana más grande que yo, me gana por 14 años, que se llama Rocío. Y bueno, la verdad es que es media hermana, Rocío, entonces ella nació en otro matrimonio de mi madre. Y después se casó con mi papá, nos tuvo a Fernanda, mi hermana, y a mí. Y la verdad es que pues toda nuestra infancia fue eso, ¿no? Presenciar pleitos, una lucha de poder incansable, donde constantemente como que peleaban a ver pues quién tenía la razón, quién se quedaba con nosotras, si íbamos o no íbamos con mis papás, con mi papá los fines de semana. Como que esa fue mi infancia. Muchos largos periodos de no ver a mi papá, por viajes, por trabajo, ausencia, mucha carencia, mucha ausencia afectiva, física también, de ellos mismos, ¿no? Mi mamá trabajaba muchísimo porque necesitaba también a veces pues solventar. Luego también yo creo que pues era como un escape, ¿no? El trabajo, y era más fácil que estar en casa. Ahora que yo soy madre lo veo, hay muchas cosas que se tienen que afrontar para poder estar en casa y estar bien con ello, sin frustración, poder como abrazar esa realidad y acompañar a los tuyos. Se necesita mucho trabajo personal para ser esposa y para ser madre, un trabajo personal que nos han enseñado y nos han hablado tan poco. Pero entonces pues nada, mi infancia eso fue, la verdad es que la mayoría del tiempo pues Fernanda y yo no la pasábamos juntas, pero sin nuestro papá y también sin nuestra mamá, ¿no? Al colegio, por ejemplo, cuando estábamos chiquitos, pues nos llevaban las rondas, entonces las camionetas pasaban por nosotros y también nos llevaban de vuelta a casa, nos cuidaban las muchachas. Entonces, la verdad es que fue una infancia pues muy sola, o sea, muy sola, muy solas, porque yo sí estaba con ella, ¿no? Sí estaba con ella y al final como que éramos pues la compañía que teníamos. Después, obviamente, pues pasan muchas cosas, obviamente como que hay mucho dolor de por medio, muchos temas que por la intimidad de cada uno prefiero evitar, pero mucho conflicto. Cuando hay un divorcio de padres enojados, donde cada uno quiere tener el poder, no les importa a quién dejan lastimados, cuando su objetivo es lastimar al otro. Entonces pasan por encima de los propios hijos para ganar poder, para ganar
como lugar. Entonces, claro que se ven involucradas muchas mentiras, difamaciones sobre la otra persona. A nosotros nos hablaban muy mal del otro padre, como que nos decían muchas cosas malas de él, ¿no? Sobre todo de él, cuando estábamos chiquitos. Entonces la verdad es que fue muy fuerte, porque yo la figura, desde muy pequeña, la figura masculina, pues estaba súper perjudicada. Entonces ahí se empezaban a hacer los juicios de identidad. Los hombres son, y pónganle la connotación, malos, mentirosos, infieles, todos son iguales. No hay hombres buenos. Abandonan, mujeriegos, borrachos, drogadictos. Esa fue la historia que yo viví. Al final, mi concepción del hombre era: yo no necesito un hombre. Porque bueno, cabe aclarar que cuando falleció Fernanda, mi hermana, fue en un accidente automovilístico, ¿ok? Y a partir de ahí, mi papá venía manejando, y a partir de ahí yo dejé de verlo. No lo volví a ver. Durante 9 años. Y en esos 9 años solamente lo vi 2 veces. Una vez que fue con una psicóloga a mi casa por juicios que estaban llevando para quitarse la patria potestad. Por eso les digo, se llevan a todos los que estén en medio. Y no les importa la edad que tengan los hijos o no. Con tal de pelear. Porque su objetivo es ganar y su objetivo es lastimar al otro. Entonces, pues yo vivía entre juzgados y era, la verdad es que, una infancia muy dolorosa. Lo vi en un juzgado y fue la primera vez que yo literal entré en shock. Fue este momento de impacto en mi vida donde mi cuerpo se paralizó. No pude pensar, reaccionar, hablar, moverme por varios segundos, hasta que cobré otra vez como conciencia, porque fue después de que había fallecido mi hermana y a mí me habían hablado muy mal de él. Me habían dicho que Fernanda, mi hermana, había muerto por él, que había sido su culpa. Claro que yo, dentro de todo esto podríamos decir: ¿y dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. Dios estaba ahí siempre, porque yo siempre tenía deseos de acercarme a Él. Dios era lo único que me salvaba en esta carencia tan profunda de amor, de presencia de mis padres, con estas mentiras de identidad tan fuertes que se hacían de: nadie te va a amar, nadie te va a querer, nadie va a permanecer en tu vida, no eres suficiente, no das el ancho. No mereces, no eres digna, no eres capaz. Todas esas mentiras eran las mentiras que yo me iba creyendo sobre mí misma con mi historia. Por esas carencias afectivas, por esa falta de amor, hay 2 tipos de trauma: el trauma A y el trauma B. El trauma A son las agresiones, las faltas de respeto, los golpes, las mentiras, pero el B es la ausencia de amor. La ausencia de amor. Las faltas de amor. La A es las faltas al amor y el B es las faltas de amor. A veces podríamos pensar que no tenemos heridas, que no tenemos traumas, porque no existen heridas, agresiones tan fuertes, tan profundas. Es que no pasa nada. Es que nuestras heridas podrían venir solamente por la ausencia de nuestros padres. Por la ausencia de que no estuvieron con nosotros cuando nosotros más los necesitábamos, cuando necesitábamos un aplauso, cuando necesitábamos unas palabras de afirmación: mi niña, te ves hermosa, qué preciosa eres. ¿Saben los comentarios que yo recuerdo de mi padre cuando una persona nos decía: es que son hermosas? Porque éramos 2. Mi papá los callaba y les decía: no les digan nada porque se la van a creer. ¿Cuál es el mensaje que él nos daba? No nos podían decir nada porque nos íbamos a creer que éramos bonitas, entonces por lo tanto, tal vez no lo éramos.
Y son esas mentiras de identidad que se quedan clavadas en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, los padres tienen un papel fundamental en la vida de los hijos. Por eso estoy aquí hoy. Porque hoy nosotros podemos cambiar la historia. Nuestra historia y la historia de los que vienen. Y así fue. Así fue mi vida. Después de que falleció Fernanda, mi hermana, a mí me mandaron a un internado fuera durante un año. Luego, o sea, a las semanas. Desde ahí no volví a ver a mi papá. Pues yo estuve fuera en Estados Unidos, en una academia, y les decía, ¿dónde estaba Dios? Dios siempre estaba presente, porque en este vacío tan profundo del corazón, yo en el único lugar donde encontraba consuelo, refugio y respuestas al amor que mi corazón deseaba, era en una capilla, era en la oración con Jesús, en el Santísimo, cuando iba a misa, incluso de chiquita, cuando no tenía ni idea qué pasaba. Pero entonces después Dios iba sembrando en mi corazón. Y cuando yo tenía 16 años, me acuerdo perfecto que, Fernanda, mi hermana, falleció cuando yo tenía 11. Todo este proceso estuve un año fuera, volví, mi mamá, una depresión tremenda. Claro que yo no la veía, no contaba con ella. Yo desayunaba, comía y cenaba sola. Ella en su profundo dolor, entre otras cosas delicadas y fuertes. Entonces yo vivía una adolescencia sola. Muy difícil y muy fuerte, y yo iba sola a misa los domingos. A esa edad iba sola a misa, porque yo quería encontrarle, quería conocerle, y sabía que Dios era la respuesta que mi corazón necesitaba, porque yo ya le conocía. No solamente que alguien me haya hablado de Dios, yo tenía las certezas de que Dios existía, porque yo le conocía. Porque en los momentos más vacíos de mi vida, era el que me hacía levantarme. Era el que hacía que mi corazón a veces se desbordara de amor. Aunque los actos externos eran terribles. Y obviamente, ¿cómo se veía esto en mi vida diaria? O sea, oigan, pues yo claro que no llevaba una vida tan normal. O sea, era una niña introvertida, con muchas carencias afectivas, emocionales. No tenía amigas estables. Tenía 2 o 3 amigas, muy buenas amigas, pero me costaba mucho trabajo como pertenecer. Porque en mi ambiente familiar no había amor, no había constancia, no había pertenencia, no había las necesidades básicas que yo necesitaba, ¿no? Y esto es una llamada también de atención para todas aquellas personas que tienen a su alrededor a tantos, ser capaces de abrir los ojos y mirar quién necesita un abrazo, ese enojo, esa ira, esa tristeza que se ve en los demás, ese aislamiento. Ser capaces de salir de mí para abrazar a los demás. Yo siempre digo, y hablaremos en otro video sobre esto, pero las mujeres somos hogar. Tenemos este llamado de embellecer, de acoger, de recibir a los demás. Esta maternidad que no solamente es biológica, es también espiritual. Podemos ser madres de todos aquellos que tienen carencia de madres en sus casas. Para acompañar, para abrazar, yo doy gracias a tantas madres espirituales que me han acompañado a lo largo de mi vida, porque no sería lo que soy sin ellas. Sí, mamás de amigas, consagradas del Reino Christi, amigas, señoras mías, que han sido madres para mí, que me escuchan, incluso hoy en día, que necesito hablar con alguien que solo me escuche o me dé buenos consejos o pueda entenderme o pueda simplemente callar y escuchar. Y sigo hablándoles, porque siempre todos vamos a necesitar ese abrazo maternal de alguien, porque nuestro corazón desea el amor, nuestro corazón aspira al amor. Entonces, esto es muy importante, ¿ok? Sobre esta historia voy dándoles como ciertas claves que a mí me han servido mucho y que también he aprendido en la teología del cuerpo, sobre quiénes estamos llamados a ser, quiénes somos, cuál es nuestro llamado,
cómo podemos ser mejores o cómo podemos sanar esta o aquella área, ¿ok? Entonces, bueno, eso fue un poco de mi infancia y cómo se veía también, les digo, o sea, claro que yo no era estable, no tenía hábitos, no había firmeza en casa, no había reglas, no había nada, había ausencia, había mucha ambivalencia, a veces estaban, a veces no, no había acompañamiento, no había educación. La educación no es solamente gritar, exigir. La educación es acompañar con respeto, con testimonio, enseñar. Si yo quiero, por ejemplo, que mis hijos aprendan a recoger las cosas de sus cuartos, necesito enseñarles, yo hacerlo con ellos. No solo gritarles a diestra y siniestra, ¿por qué no recogen sus cuartos? Cuando yo no les he enseñado a recoger sus cuartos. No ven un ambiente de orden, no ven un ambiente limpio, incluso en mí. ¿Qué están viendo en mí? El orden que tanto necesitamos las familias no empieza solo externo, empieza en el corazón. Necesitamos primero ordenar nuestro corazón y después entonces cambiará nuestro exterior. Pero entonces yo veía eso, un caos por todas partes, no solo en mi interior, en los míos, en mi casa, en mi familia. No había orden, no había virtudes, no estaba Dios. Pero al mismo tiempo Dios clamaba profundamente en mi corazón por algo más profundo. Y siempre buscaba. Y entonces, ¿qué hacía Andrea en toda su juventud? Retiros constantes. Yo me la vivía en retiros todo el tiempo. En el Regnum Christi. Y en hacer apostolados. En darme. O sea, ahí encontraba el sentido de mi vida. Aunque yo no recibía amor en mi casa, yo recibía amor cuando me daba. De verdad, recibía mucho amor. Y era impresionante cómo Dios iba haciendo en mí, pero también se veían muchas carencias afectivas. Y obviamente yo no vivía la castidad en mis noviazgos, porque yo no creía en la castidad. O sea, al final son solo como muchos estereotipos, mucha tradición, pero sin entender, sin bajar el corazón, sin comprender por qué teníamos que vivir la fe, por qué tenía que vivir la castidad en mi noviazgo, por qué me tenía que comportar de cierta forma. Pero habían cosas profundas que yo no podía responder, incluso aunque quisiera, porque yo no tenía argumentos. Y yo no conocía gente a mi alrededor que lo viviera. Es más, mentira de identidad. Cuando yo crezca me voy a alejar de Dios, porque era lo que veía. Cuando yo estaba chiquita, yo me podía acercar fácilmente a Él. Pero yo de todo mi alrededor, las personas que tenía cerca, yo veía que estaban lejos de Dios. Y entonces el juicio que yo tenía y la mentira de identidad que yo creía que iba a ser así, era, pues cuando yo crezca me voy a tener que alejar de Dios. Y yo no quería crecer, yo tenía miedo. Porque a mí mi única salvación era Él, era el Señor. Era el amor que Él me daba. Pero claro, o sea, yo estaba en un camino de transformación, de conversión, de sanación, donde evidentemente, pues sí, yo era responsable de niñas chiquitas y yo me formaba y tal, pero al mismo tiempo, pues vivía una relación, por ejemplo, súper desordenada con mi novio o en mis amistades. Entonces, qué importante, porque estas virtudes esenciales, la voluntad, el autodominio, se gestan en el hogar. ¿En dónde se aprende a amar? En la familia. ¿En dónde se aprende el servicio, la entrega, la castidad? En la familia. ¿Qué es la castidad? La castidad no es virginidad. La castidad es la virtud que ordena el amor. No solo se vive en los noviazgos. Tenemos que aprender a amar siempre. Amarnos. Conocer al amor en mayúscula. Y así fue mi historia de vida. O sea, hasta que conocí la teología del cuerpo, pude comprender lo que Dios me invitaba a vivir. Cuando yo conocí la teología del cuerpo y supe que era digna, que alguien estaba
O sea, no solamente que podía esperar a alguien que diera la vida por mí, sino que alguien ya había dado la vida por mí. Y por eso yo podía subir mis estándares en el amor. Y que yo era amada y que mi corazón de verdad se desbordaba de amor cuando sentí el amor de Dios Padre. Y por eso se convirtió en una certeza. A mí nadie me hablaba de que Dios existía o dejaba de existir. Yo sabía quién era Dios porque yo no solo le conocía, le conozco. Dentro de una historia con tantas carencias afectivas y no voy a profundizar en muchas cosas, pero viví alcoholismos de unos de mis padres, muchas mentiras de mujeres, de hombres, infidelidades, traiciones, confusión, mentiras, engaños. Todo era un ambiente tan enfermo, tan dañino, mucha manipulación, mucho drama, muchos problemas, todo el tiempo. Un corazón desordenado. Tenía mucha sed de estabilidad, de amor, de presencia, de pertenecer, de paz. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo lo viví, o sea, yo padecí la muerte de mi hermana y que era mi gemela. Y no solo padecí su muerte y me quedé sola. También me quedé sola de todos aquellos que estaban alrededor de mí, que vivieron la muerte cada quien por sí mismos y no supieron acompañar a los demás. Y los padres que no supieron sostener a sus hijos, que también perdían a sus hermanas, y yo que perdí a mi gemela. A los 11 años. Y aún así fuera. Y con tantas adicciones y tanto caos. Claro que se ve la falta de Dios. Pero yo tenía en mi corazón un llamado profundo que reconocía que era del Señor. Y que sabía que Él me sostenía. Y que dentro de este caos, Él me guiaba con las personas a las cuales yo tenía que pedir ayuda. Y que me acompañaron en todo momento. ¿Y por qué te cuento esto? Porque muchas veces algunas personas me dicen: Andrea, pero es que tú pudiste vivir eso. Porque eres tú. Pero eso es mentira. Todos podemos vivir esto. Porque somos hijos. Porque somos herederos del cielo. Porque Dios está con nosotros. Porque si yo viví esa historia con tantas caídas, tantos pecados, tantas carencias emocionales, psicológicas, físicas, en todos los sentidos, tanto dolor, tanta injusticia, tanta ira y reclamos en mi corazón hacia mis padres, de todo lo que me hacían día con día. No es solo esto, es toda una historia detrás. Historia que ha tenido que ser sanada y sobre todo redimida por Jesús. Porque es Él quien hace todo nuevo. Y si yo hoy puedo estar en mi casa, en una casa donde habita la paz, donde habita el amor, donde me siento tan profundamente amada por mi esposo y donde juntos podemos amar a nuestros hijos, donde Dios me ha hecho nueva. Si Dios lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. Tu historia no te determina. Toma las riendas de tu vida. Escribe en los nuevos renglones la historia que sueñas. Créele a Dios. Confía en Él. Cosas básicas que me parecen necesarias. Oración, sanación, el Espíritu Santo. Reza al Espíritu Santo que te muestre tus heridas, que te enseñe por dónde caminar. Fórmate. No hay mayor inversión que en ti. No hay mayor inversión que en ti. Fórmate, estudia, conoce la verdad. Porque la verdad nos hace libres, porque la verdad rompe las mentiras de identidad, para que exista la transformación del corazón y Dios nos pueda hacer nuevos. Y haciéndonos nuevos, podamos cambiar nuestra historia. Hoy, amando, haciéndolo. Tú puedes ser distinto hoy. Tú tienes el camino en tus manos. Tú puedes ser amado.
tú puedes ser feliz.